Venido. Por favor, le pueden, ahí está, aperturar el Buenas noches. micrófono. Sí, para poder compartir la presentación te voy a agradecer. Sí, doctor. Adelante. Sí, hemos habilitado la opción para poder compartir pantalla. Sí, sí, está A ver bien. si nos... Ok. Perfecto. Bueno, en primer lugar agradecer a ASPEC por invitarme a dar esta conferencia. En realidad entiendo que es parte de un diplomado internacional de gestión de laboratorio clínico en emergencia, ¿no? Entonces, el propósito de esta presentación es hablar un poco del uso de la inteligencia artificial en general y de ahí de repente poner algunos ejemplos puntuales en emergencia. En realidad, este es un tema muy dinámico, este es un tema que no va a detenerse y que va a continuar en el tiempo. Así es que voy a iniciar la conferencia. Si me dice que todo está correcto, continuamos. Pasa la diapositiva, ¿no? Sí, doctor. Muy Está bien. correcto. Entonces, vamos a hablar un poco sobre el uso de la inteligencia artificial en los laboratorios clínicos de emergencia, ¿no? Pero para llegar ahí, primero vamos a tener que tener un contexto un poco más amplio sobre la inteligencia artificial en general. Bueno, no tengo ningún conflicto de interés con relación a este contenido de esta revisión. Hoy en día crece más el uso de herramientas de inteligencia artificial en el mundo. Por ejemplo, acá tenemos un avatar de la Organización Mundial de la Salud llamado Sara, donde ustedes pueden preguntarle cosas relacionadas al tema sanitario, ya sea, por ejemplo, temas de consumo, temas de salud mental, alimentación saludable, actividad física. Ustedes desde sus celulares pueden interactuar con este avatar. Esto ha sido lanzado este año. Para que entendamos un poco, digamos, las fortalezas de la inteligencia artificial, este artículo que me pareció muy interesante del New York Times eh, mencionaba que unos expertos de la Universidad de Stanford entrenaron computadoras con información, en realidad, de muchas células. Ellos no hicieron una clasificación de las células, solamente incorporaron información de la célula, metabolismo, cómo vivían, cuáles son sus insumos para sobrevivir en sus nichos, etcétera, composición química y genética. Y le pidieron a este modelo de entrenamiento de inteligencia artificial que les dijera cómo clasificaba estas células. Cuando el modelo comenzó a hacer su trabajo, después de, obviamente, un tiempo, mencionó que había una célula denominada célula NORM, que es esta célula de acá. Esta célula NORM es la que produce eritropoyetina en el riñón, que ayuda, obviamente, a la producción de hematíes. Los seres humanos se demoraron más de un siglo y medio para llegar a descubrir esta célula, que al final también le denominaron NOR, obviamente, en relación a un dios nórdico. Pero ¿cuánto se demoró la inteligencia artificial o el modelo que tenían? Se demoró un promedio de 6 días. Hoy en día, la cantidad de información bibliográfica que se produce en el mundo, es imposible poder tener la capacidad de leerla simultáneamente. Es imposible que el mejor médico de la mejor escuela de medicina del mundo hoy en día esté tan actualizado con tanta información. Y hablo de medicina de revistas médicas de alto impacto. Entonces, es así que se están utilizando hoy en día modelos de lenguaje extensos, ¿no? Como por ejemplo el famoso GPT ahora en su versión 4 u otros, como Opis Evidence, que recién Open Evidence ha salido, donde agrupa de las principales escuelas de medicina para el área médica. En fin, es estos modelos de inteligencia artificial que ayudan probablemente a que se obtenga una información que probablemente a nosotros nos demoraría mucho tiempo. Entonces, vamos viendo que una de las principales herramientas que tiene la inteligencia artificial hoy en día es que agrupa información, la estructura, la hace más amigable y probablemente nos da la información que realmente necesitamos, de mucha data.
¿no? Y demoraría, obviamente, es un tiempo importante. A nivel mundial, se han hecho ya muchos estudios, continúan haciendo ensayos clínicos. Acuérdense que el objetivo de hacer ensayo clínico es quitar el sesgo que pudiera generar una confusión, probablemente por algún diseño metodológico. Entonces, los ensayos clínicos, así como pasó con las vacunas, necesitan un grupo al cual se le aplica de manera tradicional lo que se hace y un grupo control, eh, un grupo al cual se le va a hacer la intervención. Entonces, estos ensayos clínicos que ven aquí, que son como 88, que se han publicado en la revista Lancet, abordan temas de inteligencia artificial, es decir, herramientas de inteligencia artificial para la atención sanitaria en diferentes aspectos. Miren todas las especialidades que están acá, desde gastroenterología, gestión del dolor, ortopedia, cuidados críticos, oncología, medicina en emergencia. En realidad son poquitos, mire el 1%. Pero en líneas generales, si vemos, por ejemplo, la zona latinoamericana o América, Estados Unidos tiene el 31% de estudios con 27 ensayos clínicos, y de ahí nos vamos a la China con 30%. Después el resto está por Europa, algunos de Asia, pero América. Pero estos ensayos clínicos, que la mayoría son de gastroenterología y radiología, no abordaron como resultado la valoración de mortalidad. Sin embargo, hoy en día están comenzando a salir estudios donde sí valoran la mortalidad. Este artículo, por ejemplo, publicado en Nature Medicine, realizado en Taiwán, evaluaron 16.000 pacientes, en los cuales tenían obviamente una arritmia cardíaca y mediante inteligencia artificial, estos pacientes que tenían una intervención, es decir, lo que están en azul, tenían avisos, alertas, probablemente de una u otra forma, alertándoles que tenían que ir probablemente al médico o a la emergencia porque algo iba a pasar con su corazón, versus el control, que era de la manera tradicional. Pacientes que tomaban sus medicamentos y que quizás cuando se sentían mal o cuando tenían que ir a su control les iban. Cuando compararon ambos grupos, vieron que la mortalidad acumulada era mayor en el grupo control versus el grupo intervención. Entonces, este es uno de los primeros estudios que evidencia que ya la inteligencia artificial, por ejemplo, con electrocardiograma en pacientes con una enfermedad específica, reduce la mortalidad. Es evidente que en adelante saldrán más estudios de ese tipo. Eric Topol, que es un investigador muy reconocido, le gusta mucho los temas de genómica y otros, él habla pues que estamos avanzando, ¿no? Estamos dando dos pasos adelante y uno atrás porque siempre hay temas que van a quedar como limitaciones. El manejo de los datos, temas éticos, el tema de la brecha digital, alfabetización en los pacientes, tecnológica, etcétera. Son varios aspectos. Pero en línea general estamos avanzando, ¿ya? Y esto, ojo, se está aplicando a todos los sectores, ¿no? A todos los sectores industriales. El sector salud no es indistinto a ello. Entonces la inteligencia artificial pues tiene un amplio espectro, ¿no? Que en realidad lo que busca es que las máquinas, estas computadoras, traten de emular el pensamiento probablemente humano, ¿no? Y para eso se necesitan algoritmos. Quizás hoy día estamos ya viviendo la época del doctor algoritmo, ¿no? Pasando del doctor House al doctor algoritmo. Las revoluciones industriales, que por mucho tiempo se creyó que quizás la cuarta iba a ser la robótica, ha sido ya reemplazada por la inteligencia artificial y de lejos, ¿no? Vemos hoy en día cómo múltiples actividades van a ser reemplazadas o comienzan a utilizarse de una manera más global. Pero ya cuando vamos entrando de una manera más profunda al conocimiento de la inteligencia artificial, entramos a lo que se conoce como el machine learning o el aprendizaje automático de las máquinas, ¿no? Donde mediante un entrenamiento, ensayo-error, etcétera, estas máquinas van mejorando sus algoritmos, sus flujos, ¿no? Y de tal manera que sus modelos mejoran. Por ejemplo, cuando nosotros, esto pasa con frecuencia, cuando entran a Internet y de repente están buscando algo, ven que les piden información, por ejemplo, luces del tráfico, que les pidan cuáles son puentes, que les piden cuáles son taxis, y ahí lo que quizás estamos alimentando son autos autónomos, ¿no?
Me acuerdo mucho que hace muchos años un nicaragüense creó el concepto de CAPTCHA, que es eso cuando ustedes ponen letras para que puedan acceder. Y él se dio cuenta que la gente en el mundo perdía mucho tiempo si acumulábamos los segundos de persona a persona por la cantidad de usos del CAPTCHA. Y lo que creó fue el reCAPTCHA. Y él se dio cuenta que muchas bibliotecas comenzaban a digitalizar los libros, pero que algunas palabras no se reconocían por el escáner. Entonces estas palabras cortadas entraban al reCAPTCHA y mientras tú ponías y tratabas de descifrar esas letras, estabas digitalizando libros, ¿no? Entonces, eso ya es un tema que tiene años y esto no va a detenerse. En los laboratorios clínicos pasa exactamente lo mismo. Entendamos el concepto de que aquello que genera mucha demanda de tiempo por el tema de interpretación, quizás se quiera simplificar con la inteligencia artificial. Los laboratorios clínicos de manera tradicional van a producir información estructurada o no estructurada y cada uno de ellos va a tener probablemente diferentes herramientas, ¿no? Para aplicar las estrategias de Machine Learning o los algoritmos que queramos aplicar, ya sean, por ejemplo, para evaluaciones cualitativas o cuantitativas, para lo que nosotros querramos aprender. Eh, Esto que seguir incrementándose. Acuérdense que en los laboratorios clínicos tenemos muchísima información. Quizás lo más clásico son los scores, donde se unen parámetros de laboratorio para probablemente ver la predicción de algunas entidades nosológicas, ¿no? Como por ejemplo aquí, para ver malformaciones congénitas del tubo neural o cribado de neuploidías. Hay mucha data en los laboratorios clínicos y es data valiosa que pudiera servir para alimentar información y alimentar información que nos permita tener mejores resultados en beneficio de los pacientes. Pero para eso, la inteligencia artificial te permite implementar algoritmos que tienen que construirse en modelos y que tienen que entrenarse para madurar y poco a poco ir mejorando al momento del entrenamiento, tener probablemente la mejor versión y comenzar a aplicarlo en la vida real, ¿no? Por procesos de validación constante y mejorando así sus versiones. Es como el ChatGPT, empezó con el ChatGPT 1, ahorita estamos con el ChatGPT 4 y probablemente en algún momento venga el ChatGPT 5 o 6 y va a ir mejorando, ¿no? Se va haciendo cada vez más robusto el modelo. Y en laboratorio, pues ni qué decir, tenemos muchísima información que debería usarse para estos fines, ¿no? Si en el caso hablamos de la emergencia, pues tendríamos que ver qué información que contribuya al tratamiento de pacientes en la emergencia ayudaría a sistematizarla de esta forma para beneficio de los pacientes. Es cuestión de sentarnos y comenzar a decidir. Como mencioné, hay muchas plataformas metodológicas en laboratorios que generan demanda de tiempo para su interpretación, como patrones, por ejemplo, por espectrometría de masa o los clásicos proteinogramas electroforéticos, han tratado de ser automatizados, ¿no? Mediante estudios o modelos de inteligencia artificial para ahorrar tiempo y de repente tener resultados más rápidos, ¿no? Sin embargo, igual todavía estos estudios necesitan seguir mejorando sus modelos. Un ejemplo clásico que vemos son los archivos fotográficos que tenemos, no solamente en equipos para determinar el análisis del sedimento urinario, sino también, por ejemplo, en hematología, que es muy frecuente, ¿no? Y también hoy en día, por ejemplo, en los equipos que detectan la inmunofluorescencia indirecta para todo el tema de autoinmunidad y software inclusive que, bueno, ya acá aparte que el equipo te hace todo, solamente pones la muestra, el software también te dice la posibilidad de predicción de un patrón o una entidad nosológica, ¿no? Como lo hacen, por ejemplo, los equipos de microbiología cuando interpretan la- las reacciones químicas del metabolismo bacteriano. Esta diapositiva me hizo acordar en el año 2016, tuve la suerte de verlo, y es simplemente un equipo de espectrometría de masa que está en sala operatoria y el médico, mediante este lapicero, este pencil, pasa encima de los órganos para ver las características y inmediatamente por espectrometría de masa se ve una lectura del patrón y ve qué posibilidades hay de que sea
de repente un cáncer avanzado, un cáncer agresivo, un cáncer no agresivo, ¿no? Y en ese momento el médico puede tomar las mejores decisiones. Es decir, ya no necesitaríamos probablemente la clásica biopsia por congelación para mandar a los pacientes, ¿no? Entonces, hoy en día hay diferentes publicaciones que tratan de identificar inclusive neoplasias, ¿no? En diferentes tipos de tejidos con esta metodología y que está ayudando mucho. En el caso de hematología, es la experiencia quizás mayor. Hoy en día los equipos están mejorando mucho, no solamente en la interpretación celular que pudiera determinar una característica específica, sino que te puede decir la probabilidad de que sea un tipo de leucemia. Ojo que en todos los casos hay que destacar que quien libera los resultados es el humano, ¿no? Al final los modelos van a fortalecerse, van a madurar, van a ser validados, pero es al final el ser humano que tiene que tomar las decisiones. Aquí, por ejemplo, mediante diferentes metodologías de eh, herramientas de Machine Learning, eh, se puede determinar, por ejemplo, que esta célula es un monocito en un 99%, ¿no? Y así hay varios estudios que han tratado de comparar y correlacionar, inclusive, metodologías hechas de manera automatizadas con personas, ¿no? Por ejemplo, han visto que las correlaciones son muy altas. En imagenología, por ejemplo, y en anatomía patológica, están pasando publicaciones o se está viendo publicaciones que superan el porcentaje de lo que ve el humano, ¿no? Pero igual, como les repito, necesita siempre una validación final. Este equipo hace 2 años fue uno de los principales patrocinadores en la ACC en los Estados Unidos, o ADLM, y pues permite la detección de un hemograma, ¿no? Con tiempos bastante cortos y mediante, obviamente, herramientas para la interpretación en base a las características propias celulares que tiene. Aquí un ejemplo. Por ejemplo, las correlaciones son altas de las células, utilizan red neuronal convolucional y aprendizaje automático. OLO works for all conditions and reports a 5-part differential complete blood count, including 19 parameters and advanced abnormalities flags. Sample preparation takes 2 easy steps and 2 drops from either the fingertip or a venous sample. 1 drop is placed directly into the cartridge, and a second is mixed and added. With the sample ready, the cartridge is loaded into the OLO instrument. 10 minutes, results are ready on the touchscreen and can be printed, emailed, or sent to a lab information system. OLO. Un artículo interesante también que ya se publicó hace un tiempito en la revista de Clinical Chemistry hablaba justo de el manejo de la Big Data en medicina de laboratorio, ¿no? Muchos expertos opinaban y la mayoría de las plataformas hoy en día manejan muchísima información, ¿no? Que como le dije, cada vez, aparte que se va a tener mayor necesidad de expertos técnicos para poder interpretar esto, tenemos que ver la forma de sistematizarlo, ¿no? Temas relacionados a la genómica, transcriptómica, epigenómica, todas las ómicas en realidad necesitan pues un procesamiento y análisis de datos a gran escala, ¿no? El ADN, los exomas, en fin, es un tema bien complejo y que van a necesitar, obviamente, las herramientas. En estas diapositivas traté de buscar algunos artículos relacionados, obviamente, al tema de el uso de inteligencia artificial en emergencia. Esta es una búsqueda muy aleatoria que ustedes podrían ahondar probablemente en buscar otros artículos relacionados al uso de estrategias de inteligencia artificial en las emergencias, en los laboratorios clínicos, ¿no? Yo he tratado de ver algunos temas de manera, digamos, aleatoria, pero es un tema que podrían ustedes verlo y ahondar. En líneas generales, el futuro de la medicina en urgencias a través de la inteligencia artificial, por ejemplo, de la experiencia clínica, se están usando mucho hoy en día en lo que son eh, para el tema del triaje en pacientes cuando llegan a la emergencia. En muchos hospitales de primer mundo no hablan con médicos, sino con una computadora, y la computadora, en base a lo que está programada, va a poder definir si es que es una prioridad uno, prioridad 2, prioridad 3, prioridad 4. No, claro, prioridad uno no va a ser, ¿no? Porque el paciente probablemente se atienda antes, pero va a discriminar probablemente si meritúa o no una atención en los servicios de emergencia.
En los próximos años, la inteligencia artificial y el machine learning darán pues cambios profundos en la manera como hoy en día están atendiendo a los pacientes. En este estudio abordan diferentes ejemplos de cómo se está utilizando la inteligencia artificial en los servicios de emergencia, ¿ya? En los departamentos de emergencia. Y, por ejemplo, vemos para el diagnóstico de embolismo pulmonar, ¿no? Mediante herramientas probablemente de electrocardiograma, para identificar apendicitis de un dolor abdominal probablemente que no es apéndice, para estratificación de riesgo, por ejemplo, para injuria cerebral, traumática, para apendicitis pediátrica, para pacientes con insuficiencia cardíaca. Probablemente en muchos de estos pudieran estar incluidos marcadores, definitivamente. De repente aquí va a haber un S100, de repente aquí va a haber un ProBNP, un péptido natriurético, de repente aquí van a haber parámetros del hemograma, ¿no? Y que van a ser incluidos en embolismo pulmonar, de repente dímero D, en dolor pulmonar, de repente algunos otros. Entonces, es cuestión de revisar cada uno de estos artículos y comenzar a ver qué pruebas de laboratorio que se usan en los laboratorios de emergencia sirven para tomar decisiones, ¿no? Y cada uno son experiencias y son trabajos desde el año 2023, 2021, algunos inclusive 2018. Por ejemplo, para cultivos positivos en orina, ¿no? Para ver el tema de admisión en asma, quizás de repente algunos parámetros relacionados a la saturación de oxígeno. El caso de ver multidrogo resistencia en infecciones febriles por neutropenia en niños, sepsis, ¿no? Hoy en día están usando muchos biomarcadores, especialmente diagnóstico muy precoz, porque en la sepsis hay que intervenir de manera oportuna. Y bueno, probablemente aquí se le aplicarán muchos estudios. Eh, para ver deterioro clínico, eventos adversos, por ejemplo, la hiperglicemia, ¿no? El uso necesario en los departamentos de emergencia, riesgo de visitas, por ejemplo, en los departamentos de emergencia para adultos mayores, etcétera, ¿no? Hay diferentes. Otro es para el triaje que le mencionaba, ¿no? Para ver el triaje, y eso se está usando mucho. Me acuerdo que hace tiempo ya salían a leer algunas propagandas de una computadora muy conocida, Watson de IBM, que justo se entrenó para este tema. Acá igual para ver el tema de hospitalización, en fin, son sin número de estudios, ¿no? Ustedes en la literatura van a encontrar muchos estudios que definitivamente agrupan pruebas de laboratorio dentro de algunos scores para entidades específicas. Ahora, estos son ejemplos, ¿no? Eso va a depender de las características que tengan obviamente ustedes en sus emergencias. De repente población pediátrica, población adulta, población geriátrica o temas específicos de acuerdo al perfil de su demanda, ¿no? De acuerdo a su ASIS que ya tendrían que ver. Por ejemplo, en este estudio dice predicción de infecciones del tracto urinario en urgencias mediante aprendizaje automático, ¿no? Como sabemos, las infecciones urinarias creo que es un tema de pan de cada día en las emergencias que les piden mucho a los pacientes, ¿no? Es frecuente. Uno de los grandes problemas de este tema es que los pacientes pues les dan un tratamiento, por decir, hasta empírico, ¿no? Porque necesitarían un cultivo para poder definir realmente un tratamiento antibiótico específico. Sin embargo, esto no sucede. Entonces, en este estudio ellos han tratado de ver, mediante algunos parámetros clínicos y laboratoriales, cuál se predice bien a un cultivo positivo posterior y mediante ese entrenamiento al paciente probablemente le puedan dar un tratamiento mucho más ideal, ¿no? Ponen varios modelos, ¿no? Modelos de predicción. Miren todos los modelos de predicción que usaron y se quedan obviamente con el que más se acerca para la curva ROC, que es este de acá, que es el XY-BOTS, ¿no? Y comparan sensibilidad, el área bajo la curva, ¿no? Eh, especificidad, la ratio positivo, negativo, exactitud, p-valor, etcétera. Y al final se quedan con que este modelo, el modelo de aquí, es el que predice mejor. Y al final ellos dicen, los hallazgos sugieren que la implementación del algoritmo tiene el potencial de reducir en gran medida la cantidad de falsos positivos y negativos para el diagnóstico de ITU, ¿no? Y probablemente hay que ser quizás un mejor uso de este bien. Otro artículo interesante que me pareció fue este, que es un modelo de aprendizaje
para predecir la coagulopatía traumática aguda, ¿no? Dicen que esta entidad, o sea, un paciente que tiene un trauma agudo y que probablemente va a entrar en un momento en un CID por un sangrado profuso, ¿no? Va a generar un sangrado importante. Entonces, esto dice que es un asesino silencioso, ¿no? Y que se presenta en un porcentaje nada despreciable, el 30% de los pacientes que entran probablemente politraumatizados o con lesiones graves a las emergencias. Y ellos utilizan, aparte del tiempo de protrombina, otros marcadores, ¿no? Por ejemplo, de un total de todos los pacientes que ingresaron, analizaron 1.385 pacientes, ¿no? A los cuales seleccionaron por el INR mayor a 1.5. Pero aparte vieron otras condiciones laboratoriales que sirvieron para que modelaran su modelo, ¿no? Su corte, en los cuales ellos validan su estudio. Por ejemplo, recuento de glóbulos rojos, también evaluaron otros parámetros, ¿no? Como por ejemplo el lactato, otros parámetros que fueron incluidos en el estudio, como el exceso de bases, el pH, ¿no? Etcétera. Fueron utilizados. Y en base a estos resultados y su algoritmo, ellos podían discriminar rápidamente una zona en la cual habían pacientes que definitivamente estaban en una zona segura, por decirlo así, pero habían otros que se alejaban y que podían ser potenciales pacientes que iban a desarrollar esta entidad, ¿no? Esta coagulopatía traumática. Y sobre ellos obviamente se hacían intervenciones. Entonces, desarrollaron un modelo de predicción basado en datos objetivos y de rápido acceso que pueden predecir con precisión cuáles son esos pacientes que pudieran tener el riesgo de sangrar, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, un estudio interesante que pudieran verse. Un tema que vemos con frecuencia y que también es parte de la atención en emergencia y que probablemente en los laboratorios, que la mayoría de ellos convive con los bancos de sangre, es el uso racional de la sangre en emergencia. Y bueno, ni qué decir con los pacientes que necesitan por politraumatismo, ¿no? Entonces, la predicción de la transfusión es algo que hoy en día se está hablando mucho, ¿no? La mayoría de los estudios que se han hecho para predecir la necesidad de una transfusión, ¿no? Emplearon Machine Learning para predecir la transfusión relacionada con una especialidad o procedimiento específico, especialmente con especialidades como ortopedia, cirugía cardíaca, cirugía de columna, trasplante hepático, ¿no? En fin, hay, en el caso de cirugía, por ejemplo, algunos investigadores generaron modelos para identificar características que ayudaran a predecir la transfusión de glóbulos o la decisión de transfundir. Inclusive algunos llegaron a implementar calculadoras de riesgo en línea y aplicaciones web para decidir si la transfusión era correcta o no. Un problema que tenemos constante son los pacientes que vienen con sangrado importante, ¿no? Estos pacientes, pues, muchos de ellos necesitan gran demanda de hemocomponentes, ¿no? ¿Cómo poder rápidamente reconocer la necesidad? ¿Cómo se activan, por ejemplo, estos mecanismos para la transfusión? En mi hospital, yo trabajo en el Hospital Angamos, ya hace tiempo tenemos un protocolo de transfusión masiva. Yo creo que tenemos, digamos, suficiente información bastante importante como para, por ejemplo, nosotros poder implementar un modelo en base a la necesidad que han tenido estos pacientes por parámetros clínicos u otros, ¿no? Entonces, es un tema que obviamente se pueden hacer en los hospitales en base a la demanda que tengan de sus pacientes, ¿no? Predecir la transfusión, predecir el número de unidades que se va a transfundir, predecir si la activación del protocolo es necesario o no para la transfusión masiva, ¿no? La hemorragia gastrointestinal también es un problema constante, ¿no? Y que obviamente el mejor uso de estos protocolos ayudarían probablemente al mejor uso de un bien estratégico tan escaso y tan valioso como son los hemocomponentes. Un problema que también valdría la pena destacar es la sepsis en la emergencia, ¿no? La sepsis es un problema crítico. Hoy en día, por ejemplo, esta es una estadística de las que se revisaron en el 2020 en Lancet, hablaba que en el año 2017 cerca de 48, casi 49 millones de sepsis se presentaban en todo el mundo y 11 millones de las muertes fueron relacionadas a ella. Es decir, de todas las muertes globales,
el 19% es por sepsis. El 19% es por sepsis. Y si yo preguntara, a ver, preguntamos al auditorio, pueden hablar, un paciente que llega a la emergencia y que se diagnostica sepsis, ¿qué tiempo tenemos para de repente iniciar antibiótico-terapia? ¿Cuál es el tiempo de tolerancia? A ver, alguien que quiera responder. Pregunto, porque acá tengo varias personas conocidas. Tengo mi amigo Leverton. A ver, Leverton, ¿qué tiempo tengo? Creo que un par de horas, doctor. Buenas noches, un gusto saludarlo. Un gusto Creo saludarte, que Leverton. sí, 2 sí, horas. sí, un par de horas, Ya, que es a lo que ver, el clínico está expectante, ya ya, con las limitaciones que tenemos hoy en día. Estoy hablando claro. de un equipo que usted acaba de mencionar ahí en bacteriología que nos permite tener resultados de cultivo y de análisis de concentración inhibitoria mínima de los antibióticos. Claro, hoy en día muchos están viendo equipos que están saliendo cada vez equipos que tratan de reducir ese tiempo, porque el tiempo pasa y la hora cama y la noche cama es muy cara. Gracias, Leverton. A ver, alguien más por acá. Creo que está la doctora Flores, Emma Flores. Aló, a ver, ¿quién más quiere intervenir? Ahí, Noemí Jiménez, a ver, si no va a ser un monólogo. Noemí, A mí me ha tocado actuar puro Hola, monólogo. aló, Noemí. buenas noches. Hola, a ver, cuéntame, ¿cuánto crees el tiempo que tengo que actuar ya el paciente con sospecha de sepsis para iniciar antibiótico? ¿Me puede repetir la pregunta? Disculpe, por Un favor. paciente que llega a la emergencia y que se sospecha sepsis, tenemos que Ya. iniciar antibiótico terapia ya. ¿Cuánto es el tiempo máximo que puede esperar ese paciente para iniciar antibiótico? Bueno, ¿en qué momento tiene que recibir el tratamiento se refiere? Sí, Bueno, de el Everton inmediato, dice que pues son no 2 horas. aparte, claro, de inmediato aparte, ya con sus exámenes que les puedan enviar a hacer, con su procalcitonina, Ujú. ¿no? Y ya viendo eso, tiene que recibir tratamiento de inmediato o también tener algunos ¿Cuánto tiempo, pues? exámenes. Por eso, dame un tiempo. El tiempo, yo creo que de inmediato, Inmediato. licenciada, Ok, tendrá que ok, recibir tratamiento. ok, gracias. Mónica Marisol Arrea, a ver qué opina. Mónica. Mónica Marisol, Patricia Diestra Vilca, han escrito, creo. No puede habilitar ese Mónica Marisol. Dentro de Ahora una sí, hora. ¿Aló? aló, acá ¿Sí? Mónica Marisol. A ver, cuéntame, Eh, Mónica. ¿Una hora dices? no, después de que, bueno, se le ha hecho los laboratorios de procalcitonina, yo creo que inmediato. Ya, ok. Lo que quiero destacar es que la sepsis es una entidad que, bueno, las guías de supervivencia que mencionan sobre sepsis, tenemos que actuar inmediatamente, porque ese paciente, si no se interviene, más aún si se sospecha pues, de una sepsis grave, pues necesita una intervención. Entonces, es uno de los diagnósticos bien comunes en emergencia. Yo creo que algoritmos que traten de tratar de reducir esos tiempos, tratar de mejorar el diagnóstico con las herramientas que tengamos, ya sea un PCR,
ya sea una procalcitonina. Tenemos que ver la forma de que ese paciente no se comprometa. Esta diapositiva me gustó mucho. Este es un artículo de una revista, si no me equivoco, belga, Biomarker. Ya hablaba de la presepsis, ¿no? De la presepsis, es decir, en un paciente, ¿qué posibilidades hay de que este paciente pueda, obviamente, que está hospitalizado, descompensarse, por ejemplo, ¿no? Hay que hacerle un seguimiento y va a depender mucho de los biomarcadores que nosotros hagamos o tengamos. Si un paciente que ya se sospecha tiene sepsis, pues tenemos que iniciar el antibiótico de inmediatamente, en el tiempo más oportuno, ¿no? Si de repente los biomarcadores no ayudan, quizás negativo. Y después hacerle inclusive el seguimiento en un periodo de desescalación. Pero el tiempo que tenemos de intervención es 60 minutos, una hora, ¿no? Las acciones a realizar en la primera hora. Este es un bundle o lo que le llaman los ramilletes o los highlights, digamos, de la guía. Es inmediatamente iniciar el tratamiento. Pero si ustedes todavía van a ver en la mayoría de algoritmos que están relacionados al tema del diagnóstico de sepsis, incluyen el lactato como aún el único biomarcador, ¿no? Para la intervención, porque en definitiva, pues, está con el gases arteriales y que ayuda a una monitorización mucho más rápida, ¿no? Medir los niveles de lactato, obtener los cultivos, obviamente, del paciente, es importante. Administrar antibióticos de amplio espectro, más aún si consideramos, pues, que es una sepsis que tiene que intervenir, y ahí ver probablemente otros parámetros, ¿no? Pero hay que intervenir rápidamente. Hoy en día hay, digamos, maneras clásicas para diagnosticar, sospechar o, o tratar de predecir que ese paciente tiene una sepsis. Los más clásicos son los criterios SOFA, que incluyen pues diferentes parámetros, pruebas de laboratorio y uno va a estratificar el grado, o los criterios del CIRS. Hoy en día, inclusive la misma guía ya no considera los de QuickSOFA, los ha, digamos, ha minimizado, los ha puntúa probablemente los criterios SOFA, pero muchos de estos algoritmos que se utilizan para sepsis pueden utilizarse dentro de herramientas de inteligencia artificial para tratar de hacer intervenciones. Hoy en día, por ejemplo, cambian, ¿no? Hacen algunas variaciones, incluyen de repente otros biomarcadores para tratar de que este diagnóstico sea más oportuno, ¿no? Y así el paciente tenga una intervención más rápida. Por ejemplo, aquí ya incluye procalcitonina dentro de los criterios clásicos de QuickSOFA, por ejemplo, ¿no? Y tratan de ver de qué forma pues, se diagnostica de manera más oportuna esta enfermedad. Y ya para ir finalizando, en relación a este concepto, es que cada vez más se están usando las herramientas de la cabecera del paciente o las pruebas POC, ¿no? Hoy en día hay una corriente más agresiva probablemente del uso de estos equipos, ¿no? Para atender a los pacientes. Sin embargo, hay que ver, obviamente, que el uso que se le dé sea adecuado. Hoy en día, por ejemplo, en la mañana, en la tarde estuve escuchando una conferencia de infarto y hablaba pues la importancia del diagnóstico oportuno, ¿no? ¿Cuántos laboratorios, por ejemplo, en el Perú, tienen troponina ultrasensible en sus emergencias, ¿no? Pero que tengan un buen desempeño, que hayan sido validados o probablemente sus estudios con una correlación alta con métodos de laboratorio central y que los ensayos de verificación que se hayan hecho en laboratorio pues conversen con lo que dice el inserto, ¿no? Especialmente con el tema de ver pues, los puntos de corte en percentil 99 para troponina y así con muchas más. Las emergencias, quizás el POC que más se utiliza son los glucómetros. Y estos glucómetros, probablemente muchos que no son de uso hospitalario, que tienen un alto porcentaje de interferencias. Entonces, preliminarmente se podrían utilizar modelos para ver quizás si estos resultados que obtenemos van de la mano con lo que se procesa en los laboratorios centrales, ¿no? Y ir conociendo un poco ese desempeño de estos equipos. O de la misma forma,
cómo la implementación de estas herramientas va a seguir sirviendo. Al final, como dice en esta publicación del ADLM, dice, si bien analizan datos de manera rápida y automática, porque fueron para eso entrenados, pueden no ser capaces de predecir cosas que están fuera de su modelo, es decir, cualquier cosa que salga de su modelo no lo va a poder hacer. Por eso y es importante que siempre el profesional de laboratorio sigue siendo pues una persona protagonista en cualquier modelo de inteligencia artificial que se quiera hacer. Sin embargo, como entendemos, la inteligencia artificial, a pesar de que está avanzando de manera, yo diría, acelerada en el mundo, pues tiene limitaciones, ¿no? Tiene limitaciones. En este estudio, por ejemplo, o en esta publicación habla siempre de que vamos a actuar sobre la complejidad de la fisiopatología humana. A pesar que nosotros podamos esperar siempre una respuesta, a veces no siempre va a ser así. Y es importante pues estar realizando validaciones analíticas y verificar su eficacia clínica, ¿no? Eh, y esto pasa mucho, como decimos en medicina, tenemos enfermos y no enfermedades. Entonces, igual, siempre va a haber una incertidumbre, ¿no? Y un riesgo potencial de adoptar cualquier tecnología innovadora, incluido el machine learning para la atención clínica. Y la interpretabilidad es un concepto que todavía podría ser un poco enigmático y heterogéneo. Encontré justo en este artículo que habíamos visto al inicio, que habla del futuro de la inteligencia artificial en la emergencia, hablaba pues que la inteligencia artificial tiene el potencial de transformar muchos aspectos en la medicina en emergencia, del diagnóstico y tratamiento, ¿no? Se han desarrollado todavía muchos algoritmos, pero la validación clínica, es decir, cómo estos modelos van a ir madurando en el tiempo para nosotros tener la certeza de que lo que busca sea lo que nosotros queramos, ¿no? Y que, por ejemplo, no pueda generar falsos positivos, ¿no? Que sea un problema. Los métodos de inteligencia artificial más potentes, como los de Machine Learning, pueden ser, dice, opacos, porque, por lo que las mejores respuestas que la inteligencia artificial puede darnos pueden no estar acompañadas de explicaciones verificadas, dice, ¿no? Bueno, hay que entender un poco más los modelos. Hay conceptos de la calidad del dato, que no sea datos que le llaman trash. Hay cajas negras dentro del desarrollo de los modelos de inteligencia artificial, ¿no? Casi muchos van a encontrar el tema de la validación de los modelos, ¿no? Por ejemplo, estos modelos de lenguaje de gran tamaño, como el GPT, prometen ser pues útiles en medicina de urgencias, ¿no? Y hay muchos estudios que están saliendo, pero obviamente los modelos van a ir mejorando, van a ir tratando de mejorar esto, ¿no? En torno a la IA médica aún muchas respuestas están muchas preguntas están sin responder, ¿no? Y un tema importante es esto, los errores. ¿A quién le echan la culpa? Yo le aseguro que muchos de los que están aquí escuchando esta conferencia tienen relojes que les miden parámetros, ¿no? Parámetros como eh, los pasos que dan, la frecuencia cardíaca, la frecuencia, de repente las horas de sueño, ¿no? Los números de pasos, etcétera. Pero esos datos van hacia un lugar. ¿Quién es el dueño de los datos? ¿Ustedes o la empresa que les da la tecnología? ¿Qué pasa si le comienza a dar errores? De repente le dice que su hora de sueño son menos de las que realmente ustedes tienen. De repente, no sé, pues comienzan a tomar alguna medicación, qué sé yo. Entonces, ¿a quién le echan la culpa? ¿Cómo se va a manejar eso? Y aquí después el tema regulatorio, ¿no? El tema regulatorio en los países, ¿no? Por eso es que al final dice que siempre estos modelos pues van a tener que validarse, ¿no? Antes de que se integren al flujo clásico de la práctica clínica. El marco regulatorio es crucial. El Perú está avanzando en eso. Yo me acuerdo, hace 10 años tuve la suerte de ir a algún congreso en Chile y ellos definitivamente están bastante avanzados en el tema regulatorio, en el tema normativo, ¿no? El Perú ya está esbozando algunos avances. La OMS también ha dado ya algunas publicaciones que tratan de abordar este tema. En Estados Unidos, la FDA ya pues
ha establecido rápidamente algunos documentos para buenas prácticas de Machine Learning, ¿no? Minimizar el sesgo y optimizar su solidez para un desempeño en mundo real y administrar mejor. Ahora, hay futuras direcciones, obviamente, hacia dónde vamos, ¿no? La patología computacional. Hay que entender hoy en día que cuando ya hablamos de inteligencia artificial, sea en la rutina, sea en la emergencia, buscando básicamente predicciones para el diagnóstico oportuno de entidades nosológicas, necesita profesionales que conozcan. Yo les aseguro que si comienzo a preguntar aquí, habrán muchos profesionales de laboratorio, médicos, tecnólogos, que en sus laboratorios, o biólogos, no sé, que en sus laboratorios no tienen profesionales con las competencias, como médicos computacionales o bioinformáticos, o médicos que comiencen a conocer mucho de las herramientas de inteligencia artificial para desarrollar modelos. Y ojo, que ya deberían ser parte del grupo, del recurso humano, de los profesionales del manejo transdisciplinario en los laboratorios clínicos, ¿no? Es un tema que ya se viene, es un tema que tenemos que tenerlo presente. La inteligencia artificial y obviamente el machine learning influyen pues de forma drástica en la forma en que se analizan los datos y se impulsan las decisiones de la atención clínica, ¿no? Encontré este metaanálisis y revisión sistemática, me pareció muy interesante. Les recomiendo que lo revisen. Trata de abordar la principal, ha hecho una búsqueda importante, ¿no? De estudios, cerca de 12.000 estudios, al final se quedaron obviamente con algunos, con 17, y tenían la mejor evidencia. Y menciona pues que la inteligencia artificial y su aplicación clínica no está obviamente exenta de desafíos. Hay que abordar con cuidado cuestiones como la privacidad de los datos, las preocupaciones éticas y el sesgo algorítmico del modelo para garantizar pues que estas herramientas sean eficaces y equitativas, ¿no? Además, la integración, cómo se une esta información en los sistemas sanitarios, subsistemas de salud, en los sistemas de información hospitalarios, pues va a requerir una validación rigurosa, ¿no? Una aprobación reglamentaria y un seguimiento continuo para evitar lo que no queremos, ¿no? Consecuencias no deseadas. ¿Qué vendrá? ¿Qué pasará? No lo sabemos. Muy bien, eso es todo lo que he querido traerles por el día de hoy. Vamos a tener un tiempo para de repente tratar de resolver algunas preguntas. Yo no tengo formación, obviamente, en inteligencia artificial, pero he revisado algunas aquí. Ahora en el congreso que tuvimos latinoamericano de Alapaga en Perú, el doctor Jarvis, ya médico asistente, publicó un libro muy interesante. Probablemente ya en un momento dará detalles de su lanzamiento. Ahí hizo un prelanzamiento. Se llama Aprendizaje de las aplicaciones basadas en inteligencia artificial para el diagnóstico médico. Y bueno, hay diferentes, yo lo he apoyado con un capítulo, parte de un capítulo, digamos, donde abordo el uso de la inteligencia artificial en la predicción de enfermedades crónicas, ¿no? Pero hay muchas experiencias y muchos expertos que han tratado de escribir capítulos completos en su libro. Y bueno, si tienen un tiempito, pueden escanearme. Acá están mis redes sociales y los invito para el lanzamiento de mi segundo libro. Esto va a ser el día 22 de noviembre. 22 de noviembre, es decir, a 30 días prácticamente. Voy a hacer el lanzamiento de este segundo libro. Si me siguen en mis redes, van a tener los detalles del lanzamiento de este libro que es el que les va a servir mucho en sus laboratorios clínicos. Muy bien, muchísimas gracias, APEC, y quedo a las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Luis. Me comenta Mónica Marisol que desea participar. Ahorita ya se le está habilitando el micrófono para que pueda Claro, realizar la claro que consulta. sí. Conversemos. Ya participé. Era por la No, pregunta. Ese momento no podía habilitar, no te pero preocupes, se acuerda que ya participé. no te preocupes. Gracias. ¿Alguna pregunta?
Mm, Buenas noches, Hola, Leverton, coméntame. ¿cómo está, doctor? Un gusto vernos y escucharnos y escucharle en esta oportunidad. Así es. Bueno, mencionaba un aspecto relevante de todo lo que estamos enfrentando hoy en día. Un par de años atrás me tocó tomar la decisión cuando empezamos a robotizar los laboratorios clínicos en hospitales de alta complejidad, que era sumamente necesario contar con ingenieros informáticos, dado todo lo que significaba la inclusión de los software de laboratorio clínico y que conversaran con el GIS del hospital, el LIS conversara con el GIS y todo lo que eso significó, que fue un tremendo desafío en esos años cuando quienes lo liderábamos no teníamos mucha formación en estas herramientas, ¿ya? Bueno, pasaron pocos años y ya eso está prácticamente obsoleto. Y hoy, usted lo ha dicho muy bien, necesitamos cómo incorporamos en nuestros centros de diagnóstico profesionales que efectivamente vengan con estas herramientas, con conocimiento en todo lo que son estos algoritmos, estos análisis de datos, la inteligencia artificial y todo, ¿ya? ¿Cómo transmitimos esta necesidad a nuestras escuelas formadoras? Y yo lo he repetido en más de alguna ocasión, ¿ya? No sé en detalle cuál es la realidad de ustedes, pero siento que existe una brecha entre nuestras facultades y lo que demandan hoy en día los laboratorios clínicos en el área asistencial, ¿ya? Cuando participamos en congresos, en cursos, hoy las herramientas nos permiten estar en este tipo de conferencias por Zoom u otra, ya el 90% diría yo de quienes participamos somos del área asistencial, el área académica. Muchas veces nuestros respetados profesores están interesados en su último paper, cómo el interno le ayuda a que lo realice. Es una crítica que hago respetuosa y constructiva, pero cómo también ya quienes están en la docencia y en la formación nos miran, nos preguntan para que este tipo de profesionales pueda llegar, porque yo en la parte asistencial y en la unidad de emergencia necesito que la persona que seleccioné, la que cumple con el perfil, al otro día ya esté produciendo. Yo la puedo integrar al turno, la puedo integrar a mi equipo, previo, por supuesto, la inducción que le hice, pero que empiece a producir, ¿ya? No tengo por qué formarlo. Eso tiene que traerlo desde la facultad, ¿ya? Y termino mi reflexión ya, porque excelente las máquinas, excelente machine learning, inteligencia artificial, pero ¿quién libera los resultados? ¿Quién lo interpreta? ¿Quién le da el visto bueno a aquellos casos que vamos a dejar retenidos para una observación nuestra? Es el profesional del laboratorio, sea ya. A mí me tocó implementar en el laboratorio, ya cuando empezamos a gestionar por proceso, la unidad ya de validación, liderada por un patólogo clínico junto con tecnólogos médicos, bioquímicos, biólogos, lo que sea, ya que tenga los conocimientos fisiológicos y fisiopatológicos, pero que esté validando por paciente, no por presas al paciente. Y cuando hablo yo de presa, es el de hematología, valida lo de hematología, el de química clínica valida lo de química clínica, el de orina valida lo de orina. Bueno, pero alguien tiene que validar al paciente, si no estamos viendo pacientes, estamos viendo enfermos, ¿ya? Entonces, esta es mi reflexión, estimado doctor, respecto a este tremendo desafío que tenemos y que cada vez estamos viendo con mayor preocupación, por lo menos en mi caso, cómo nuestros centros adquieren
mayor relevancia en el apoyo al diagnóstico clínico. Y hoy más que nunca en la emergencia y urgencia, que es lo que acabamos de escuchar. Eso sería. Excelente, Leverton. Mira, yo creo que va a ayudar un poco a que esto, digamos, sea, o se acorten los tiempos, vamos a decirlo así. En primer lugar, la parte educativa es importante. Yo creo que en la medida que más profesionales de la medicina del laboratorio comprendan la importancia de que existen herramientas informáticas que pueden ayudar a que tengamos mejores modelos o podamos predecir entidades, digamos, o enfermedades, o podamos buscar lo que querramos, ese es un punto inicial. Lo otro es que nosotros ya una vez que sepamos, lo digamos o lo hagamos visible. Porque como muy bien dices, quizás la mayoría de las actividades que hacen en meetings o en congresos son asistenciales, y tienes razón, de repente no tenemos quizás mucha participación de profesionales que se dedican a este tema específicamente. Y probablemente su tema sea un poco más duro, más sórdido, porque es más técnico. Pero yo te cuento un poco una experiencia, ¿no? Hace ya yo diría, prepandemia, te voy hablando prepandemia, ya te estoy hablando prepandemia. Entró un grupo de profesionales muy interesante, muy trabajadores y con mucha experticia al área de investigación en la seguridad social. Yo trabajo en la seguridad social desde el año 2007. Acá, digamos, se ha ordenado un poco el tema de investigación con una institución que se llama el IECSI y se ha fortalecido. Entonces ellos desde ese tiempo la tenían muy clara y habían pedido a la institución, a la gerencia central, para que se compraran, primero que se contrataran profesionales que sepan del asunto. Segundo, de que como nosotros ya tenemos la información, digamos, en un sistema de información hospitalario a nivel nacional, tenemos la data. Entonces, ya con la data se podían implementar modelos de predicción, ¿no? Simple. Eh, pero a pesar que hicieron todo el esfuerzo denodado de hablarlo en la mesogestión, en la alta dirección de las gerencias, nunca llegó a implementarse en un sistema, en un subsistema de salud peruano. Yo sí he visto que se ha desarrollado mucho de esto en la parte privada y se está desarrollando con bastante impulso, pero una vez más, tenemos una brecha importante, especialmente en el sector público. Yo creo que de una u otra forma es, primero, hacer visible que se necesita. Segundo, es involucrarnos. Por ejemplo, ya hace bastante tiempo hay muchos parámetros en laboratorio que se pueden calcular por scores, unir multiparámetros y que puedan tener de mucha ayuda. Por ejemplo, ahora hace poco estoy hablando mucho del síndrome cardiorrenal metabólico y el FI4, que solo se necesita TG TGP y recuento de plaquetas, sirve para ver la posibilidad de que un paciente tenga fibrosis hepática o no. Y son simplemente cálculos. Ni siquiera estoy hablando de que se necesite pues modelos para predecir o tengamos que validarlos. Pero aún así cosas tan simples todavía son difíciles de implementar. Pero yo creo que una posición es hacer visible esto. Y lo otro es lo que tú muy bien mencionas, la academia, ¿no? Universidades que incluyan dentro de la malla curricular no solamente estos temas, sino que comiencen a incorporar a profesionales que tengan las competencias para hacerlo. Y que los laboratorios entiendan que tienen que incorporar profesionales, pero un gran problema que sí existe, al menos en mi país, es la brecha negativa de este tipo de profesionales, ¿no? En mi país, en realidad, es muy escaso. Si tuviera la posibilidad ahorita de contratar 100 bioinformáticos, probablemente no llegue a hacerlo, ¿no? Pero se tiene que hacer visible. Así como hace mucho tiempo la Organización Mundial de la Salud estableció la necesidad de incluir los biomédicos dentro de los laboratorios clínicos, este también es otra necesidad. Pero yo creo que decirlo es importante, hacerlo visible aún mayor
y que los que puedan tomar las decisiones de incorporarlo, pues sería mucho mejor, ¿no? Pero sí, coincido contigo plenamente. Es una gran limitación que se tendrá que ver cómo se va cerrando esa brecha probablemente, ¿no? Muchas gracias, Leverton. ¿Alguna otra inquietud? Muy Bueno, tímidos. sí, sí, son tímidos. ¿Cuál sería su consejo? ¿Cuál sería su orientación, dada entonces la realidad que hoy tenemos para poder acortar estos tiempos de espera que siguen siendo una piedra en el zapato desde el momento en que el urgenciólogo pide el examen hasta que nosotros estamos liberando el resultado, ¿ya? Yo he estado, me tocó asumir muchas clases de este diplomado, ya vi mucho en mis clases, entregué en base a mi experiencia muchos tips al respecto, ya en cuanto a gestión y en cuanto a decisiones clínicas y técnicas también, eh, para poder acortar estos tiempos, ¿ya? Hice una clase especial sobre el enrutamiento que el jefe del laboratorio, el encargado de calidad, tiene que conocer acerca del traslado de muestras desde las unidades de emergencia hasta el laboratorio clínico. Sin pensar en POCT, ¿ya? Sino que en laboratorio de emergencia, ¿ya? Y frente entonces a estos tiempos, ¿ya? El sepsis, las guías clínicas nos dicen 1 hora, sí, ya de acuerdo a nuestras realidades o a la mía en algunos años atrás, lo establecimos como en 2 horas y por eso fue mi respuesta, ¿ya? Pero cómo gases en sangre, electrolitos, lactato, ¿ya? Lo podemos informar a los 30 minutos o antes de la hora, pero cómo seguimos reduciendo estos tiempos, ¿ya? Frente a estos desafíos que hoy nos presenta la inteligencia artificial o estos algoritmos, porque el clínico va a estar trabajando con ellos, pero nosotros vamos a estar deteniéndolo, nosotros vamos a estar a lo mejor siendo ahí un cuello de botella porque no llegue este dato para completar ese algoritmo, ¿ya? Creo que esa es la relevancia que tiene, ¿ya? Y que así tenemos que comprenderlo, porque cuando se nos dice, con la claridad que lo caracteriza, doctor, que estas decisiones son en base a algoritmos y a un número de datos que maneja el laboratorio que es tremendamente importante, pero ese dato tiene que estar disponible, tiene que estar ahí en la máquina, tiene que estar ahí dentro de sí, la máquina, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería su recomendación, su sugerencia, su imposición, ¿ya? Nosotros que tenemos años de circo terminamos muchas veces imponiéndonos y nos tildan de a lo mejor un poco de muy autocráticos, dictatoriales, pero finalmente tenemos que tomar esas decisiones en aras del paciente y del equipo de salud que está al pendiente de nuestros resultados. A ver, cuando hace poco se escribió un artículo que se llama Seguramente la calidad en los laboratorios clínicos contemporáneos, ¿no? A ver, bueno, ya ahorita Jennifer, un ratito por la tarde contestar esta pregunta. Escribe nomás tu pregunta, Jennifer. Eh, y uno de los desafíos es justo la gestión de la demanda. La gestión de la demanda de las pruebas de laboratorio. Eh, es un problema, definitivamente. Y cuando hablamos de tiempos, más aún en la emergencia, donde la vida del paciente está en juego, peor aún, ¿no? Ahora, hace poco, por ejemplo, estoy dando algunas conferencias sobre troponina ultrasensible. Y cuando pregunto si lo hacen con plasma o suero, la mayoría dice suero, por ejemplo. Eh, un gran problema en nuestro país, en el Perú, es la infraestructura.
Aparte del desafío per se de tener la data en el equipo, es cuán lejano está de repente ese laboratorio de la emergencia. Por no hablar de hospitales emblemáticos que hay acá en el Perú, donde el laboratorio creo que está a 1 kilómetro de la emergencia. Y no hay de repente sistemas de extracción o de al vacío para poder transportar esos tubos, que sería de repente lo ideal. Entonces, un problema importante en nuestro país es que los decisores o los actores sean conscientes de que la emergencia debe contar con un laboratorio para empezar y que la emergencia debe estar cerca, el laboratorio debe estar cerca de la emergencia. Muchos laboratorios aquí en el Perú conviven la rutina con la emergencia y obviamente a veces los tiempos pasan, las pruebas no tienen un orden de prelación y pasa. No hay encima radares o monitores como Midware que me permitan rápidamente ver cuáles son esos principales test de la emergencia que meritúan una diferenciación para que sean valorados. Entonces acá tenemos varios aspectos. Uno es de repente acercar el laboratorio a la emergencia para comenzar. Idealmente que esté en un laboratorio exclusivo, sería perfecto, de la emergencia. Segundo, ver de qué forma implementamos radares, justo monitoreo, ¿no? Como los Midware, para ver tiempos de respuesta en relación a test más importantes, quizás dentro de la emergencia, ¿no? Una troponina definitivamente no se puede comparar a un TG o TGP de repente en emergencia. Tenemos que darle alguna prelación. Inclusive pacientes que necesiten alguna prueba rápida, alguna prueba que merezca una intervención oportuna, que aún están en evaluación, deberían tener un espacio específico en la emergencia, porque a veces estos mismos pacientes están dando vueltas, esperando que les tomen la muestra o los mueven. Es todo un caos, en realidad, eh, especialmente en el sector público y hospitales que tienen pacientes en condiciones de hospitalización sentados porque no hay una camilla, es todo un desafío. Entonces yo creo que algunos de esos aspectos pudieran mejorarse, ¿no? Y como comenzaste tú a decir, idóneamente sería pues que el 100% de los que participemos dentro de sus laboratorios estén ya implementando bosquejos, esbozos de sistemas de gestión de la calidad que entiendan la importancia de manejar adecuadamente las pruebas, ¿no? Para atender oportunamente a los pacientes. Porque definitivamente atrás de cada muestra, obviamente hay un tiempo de intervención. Y como tú muy bien dices, ¿de qué sirve implementar algoritmos tan bonitos o modelos cuando ese dato de laboratorio se va a demorar 3 horas pues, o 4 horas para que yo pueda tomar una decisión? No me sirve mucho. Tienes toda la razón. Yo creo que por ahí de repente algunos más pudieran ayudar. Eh, a ver, ahora sí puedes abrir tu micro, Jennifer. Creo que no lo puedes abrir. Bueno, dice, buenas noches. Eh, tengo la inquietud del por qué se realiza electrolitos en líquido de diálisis peritoneal. Hoy me pidieron urea, creatinina y electrolitos. Bueno, no tengo mucha experiencia en manejo de muestras en pacientes, por ejemplo, en condiciones de diálisis, ¿no? De repente colegas que sepan mucho del manejo de estas muestras en pacientes en laboratorios de salud renal, tal vez, ¿no? Pero deben haber algunas condiciones. Muchos de estos pacientes están monitorizando parámetros para ver, obviamente, si las condiciones, a menos de líquido peritoneal, están bien, porque muchos de estos pacientes a veces generan peritonitis espontáneas bacterianas en los pacientes que están constantemente sometidos a diálisis peritoneal, o monitorizar los electrolitos propios de que la diálisis ha servido, pues, ¿no? Ese paciente, al momento de tener la diálisis, obviamente va a tener una reducción de los marcadores propios que se incrementan cuando no hay un filtrado renal adecuado, ¿no? Probablemente por ahí estarán las respuestas, pero específicamente no lo sé. No sé si hay alguna otra pregunta.
Carolina creo que está moderando la sala. Carolina. Tiene que aceptar Jennifer, por favor, acepta. Se te está reactivando el audio. Tienes que aceptar, por favor. Ahora sí tiene el micro abierto. Bueno, pero es la primera pregunta, probablemente la he podido contestar parcialmente. No tengo en realidad la respuesta correcta. Voy a preguntarle a mi amigo, tengo un amigo que trabaja en un laboratorio del Centro Nacional de Salud Renal. De repente él pueda tener los detalles, ¿no? Hay una fórmula que calculan en ellos. No me acuerdo cómo se llama, PEG, no. Hay una fórmula, el PCAT, no me acuerdo. Sí, Jennifer, hay mucho ruido, disculpe por no activar el audio. No te preocupes, se entiende. Muy bien, no sé si no hay más preguntas, siendo las 8:12, daríamos concluido por esta presentación. Muchísimas gracias a Everton por participar activamente de esta sesión. Ahorita son ya las 10 de la noche en Chile, Así es. Un haciendo abrazo, frío por lo que doctor. veo. Buenas noches. Sí, Un abrazo. Y se bueno, pone muchas muy gracias. helado todavía. Muchas gracias a todos. Carolina, ¿algunas palabras finales? Sí, doctor. Muchísimas gracias por participar en esta sección del diploma, por aceptar nuestra invitación y, bueno, agradecerle siempre por sus conocimientos, toda la experiencia que tiene para poder compartirnos. De igual manera al doctor Leverton, que también participa siempre en nuestro diploma. Y gustosos de poder siempre contar con su participación para otros programas académicos. Le pediría si la presentación, doctor Luis, de repente nos pueda compartirlo, porque nosotros contamos con una plataforma, entonces los chicos al final de todo este diploma van a tener que rendir una evaluación. Entonces, por ahí algunas preguntas que pueden salir de su presentación. Excelente, no hay problema. Yo te mando la presentación. Más bien me mandan la Perfecto. sesión grabada para subirlo a mi canal. Yo todo lo subo y eso probablemente ayude a crear contenido. Listo, gracias también Anita Córdoba. Muchas gracias a Muchas todos. gracias. Gracias por participar. Nos vemos.